Muy buenas tardes, buenas noches a todos. Muy agradecido de que hayan venido, feliz de verlo. Bueno, yo soy Juan Pablo Ibarra, JP Ibarra, mi seudónimo literario poético, podríamos decir. Bueno, y en esta ocasión, muy agradecido de la Escuela Nueva Acrópolis, la gente acá, muy cercano, muy íntimo con el trato conmigo mismo. Y también han valorado mucho lo que yo hago y escribo. Bueno, y en esta ocasión les tengo que presentar una breve reflexión y también una breve lectura de algunos poemas que yo he trabajado en algunos años atrás. Entonces, estas reflexiones personales en torno al misterio de la poesía son nociones un texto muy malo, porque no escribo prosa, pero son reflexiones, son como ¿cómo podríamos decir? Como los eslabones, como vitales, de acuerdo a los cuales yo he ido como ensamblando toda noción poética, todos los poemas, todas las poesías, toda verbalización reluciente que se manifiesta en la creación misma. Entonces, el texto se titula así, y profesor, es muy breve. El misterio de la creación. Es relativamente complejo o casi bordeando lo imposible en lo personal asumir un abordaje teórico sobre poesía, arte tan vilipendiado hoy en día, del cual no rebosa en el dominio de lo público o lo mediático casi nada su prestigio en relación al despertar de la peregrinación hacia la sublimidad o obnubilación de la existencia, este tan raro occidente. De cualquier forma, el sumergirme en las profundas, raudas, exigentes, hipertensas excavaciones hacia mi propia subjetividad podrán lograr, aunque escasamente, el que yo les entregue algunos breves pero intensos destellos sobre el misterioso fenómeno de la poesía, sin pretender siquiera generalizar mi ser. Siempre en el corazón del poeta afloran desde lugares desconocidos ciertas fuerzas, energías, pulsos y ritmos que no pueden plasmarse con el lenguaje usual ni cotidiano. Es por esto que el lenguaje aquí sufre transformaciones de las cuales el sujeto en quien encarna lo poético no vuelve a ser jamás el mismo. Dentro de este plano, todo en su condición existencial es preso de una instantánea y eterna suspensión, por lo que algo que está más allá de los sentidos y que envuelve y retorna y se oculta, sufre una plasmación en todas las letras y líneas y sonidos que compongan cualquier poesía. Es oscuro el misterio de la poesía. Detrás de los principales pilares en que como humanidad en la historia hemos puesto nuestras certezas, la poesía está allí detrás, como siendo la sustancia primordial desde la cual todo lo padecido desde las artes y las ciencias y desde todo ámbito poseen en sí un importante sustrato poético, que es lo que finalmente dictamina incansablemente la localización de su esencia, origen y destino. En mi vida, el silencio, la ausencia de todas las voces, es obsesivamente un trazo importante para la voz poética, para que su salud no se desvanezca. Surge como última, íntima y preciada deambulación hacia lo que en lo usual el lenguaje mutila y devora inconsistentemente. A veces, el silencio es el mejor aliado del poeta, mientras que el lenguaje su peor enemigo, y viceversa también algunas veces. La consistencia de los versos debe desgarrarme la fuente de sueños y realidades para que el aparecer de la escritura instaure en una ráfaga el misterio de la creación como también del destino humano. Desligadas del poder que han ejercido sobre ellas, quitándoles su don y capacidad para transmitir vivamente toda belleza sigilosa, oscura o lumínicamente, irrumpe en cada ser y en cada cosa la poesía cuando emprende su viaje entre los poemas, superada esta problemática para volver a proclamar una y otra vez la realidad intocada del esplendor que recaba en cada manifestación al experimentarse en cualquier dimensión. La poesía, al parecer, no puede ser domada ni aprisionada, es ella misma indómita, salvaje, porque el hombre, dentro de lo que la experiencia poética me ha dado a entender como última respuesta, más máxima y más exasperada ante todo misterio, como en forma de barricadas en contra del poder tangible y simbólico que han ejercido sobre él, acude a las poesías para que lo inexorable,
del difícil tramo de su vida, crea allí ciertas fórmulas lingüísticas inconexas de la realidad cotidiana, pero que sin embargo pueden florecer diciéndonos, instaurándonos ciertas sutilezas que siempre estarán impregnadas en lo más entrañable del mundo y de la creación. El poema en sí mismo es la consolidación de la liberación del lenguaje. Toda la lengua, dialectos e idiomas ingresan al frenesí escritural que la poesía encarna en los poemas, que a mano y obra de aquellos que el destino, o algo similar que pueda ser llamado destino, ha querido que sean consolidados por los poetas, para plasmarlos perpetuándose en el libro, en las páginas de un libro, como también en la memoria de los hombres, o en las más pintorescas manifestaciones culturales que la humanidad usufructúa para tributar y expandir la labor de estos mismos. Al producirse este hecho, todo es un acontecimiento. La mismísima vida pasa a ser un acontecimiento. Y esto quiere decir que todas las cosas que están dentro de la vida, como la vida que está dentro de todas las cosas, pasa a ser un acontecimiento, pero que transmutándose bajo la laboriosidad poética es el acontecimiento de los acontecimientos, porque el lenguaje, tal como yo lo entiendo, es como el reservorio del ser, es como el invernadero del ser, y de todos los muertos y de todos los vivos, los que pueden encontrar allí una salida definitiva de la permanente mutilación de los diálogos que estos mismos mantienen consigo mismos, entre ellos o con nosotros, nos demos cuenta o no. Es como que la poesía es el lenguaje trascendiéndose a sí mismo, y como decía anteriormente, también esto se condice con mi intuitiva afirmación de la poesía como la consolidación de la liberación del lenguaje, pero que ahora añado y veo y complemento con esta visión en que la concibo como el lenguaje trascendiéndose a sí mismo, lo que quiere decir que más bien, o lo que yo quiero decir, que lo que se libera o lo que se trasciende no es tan solo el lenguaje entendido como una red de signos, significantes y significados, sino que todo lo que éste abarca y allí y se trasciende y se libera, y con todos los seres y las cosas, la materialidad y la inmaterialidad del mundo, pero solo momentáneamente dentro de la misteriosa creación de los poemas, y allí quedan como ruinas lo que por un mínimo y diminuto instante se logró capturar. Es como que existen zonas profundas, infinitamente profundas, que el lenguaje cotidiano erradica y desconoce y desnaturaliza, pero que a través de la ejercitación escritural, éstas acuden para entrelazarse y desenvolverse, y para permanecer e instaurarse en el genuino aparecer de la vida, si es que se es capaz de soportar el agudo canalizarse de su infernal ventilación. Antes de terminar estas breves reflexiones, no puedo sino hacer visible las evocaciones de Hölderlin y Efraín Barquero sobre el eterno misterio de la creación en poesía. Para cumplir con los divinos le ha sido asignado al hombre el más peligroso de los bienes, el lenguaje. Canta Hölderlin en su poema En el bosque, o Efraín Barquero en un muy amplio texto titulado El poema en el poema, en que a mi parecer hay claves y síntesis sobre la poesía como nunca antes logradas, en que Barquero canta: abolir el tiempo es escribir un poema verdadero. Los verdaderos poemas son los póstumos que se escriben a oscuras con la luz del relámpago. Si el poema no es más que el silencio de todos los poemas, la balanza donde se pesan la luz y el aire con el alma de las piedras, la única mirada que se recobra, si el poema no es eso, quisiera ser escrito de nuevo por la mano que me creó, en esta misma página, en esta misma mesa y con mi lámpara de barro. Ahora bien, pasaré a una modesta demostración concreta de este ejercicio, tan peligroso y tan extremo, pero que en sí mismo cumple con todo lo dicho anteriormente y más, muchísimo más, porque el camino siempre continúa a pesar de que el puro caminarlo sea desde ya
la culminación de su meta, distante e inalcanzable. Esa es la primera parte de esta presentación. Yo ahora voy directamente a lo mío, a la lectura de poemas míos. Uno. Los saludes de la vida renovando. Creías que todo se había muerto, que todas las aspas que acrecentaban la dura peripecia de tu reconstrucción habíase muerto. Pero nada se muere, amor. Todo se renueva y recuérdalo, incluso para pasar todos los litigios de los extremados contrapesos. Ahí es en donde lo que se quedaba acorralado en las detenidas clausuras impensadamente invierte en la petición de la dolorosa esperanza tuya y nuestra, ya que solo con esa entrega el dialecto oriundo de las reclamadas vuelve a interactuar esculpiéndonos con toda su nueva moraleja, esa que ciega las lámparas de la mortandad. Y es que no hay pecado más grande que vivir cada día muriendo en vano, pero tú ya lo sabes, nada se muere, todo se renueva, trayendo consigo el rumor de las tierras que se te vendrán a cuestas, solo para que tu bella y dolorosa esperanza vaya en ellas perpetuando el futuro que en el desértico pasado nunca tuvimos. 2. Ya diluido el puente, apareces en el centro de la correspondencia de los asuntos de los días, y todo pronóstico rige y cae adentro de las piedras que construyen el reflejo que trasciende el borde predilecto de tus siluetas. Y con el mismo entusiasmo con que la travesía del sentido abraza las expectativas de su propia vertiente, me miras, nos miramos, todo imaginario deja de existir, mientras que en la visión del propósito de la vasta realidad nos reconstruimos, y son todos nuestros rostros los que se hilvanan en el eclipse en que se agrupan rumbo y origen y destino, van y desfilan hacia el infinito rotundo, con pruebas que se han levantado todos los espejismos y que hemos quedado en nuestro hogar original. El puente ya se ha diluido y en el mismísimo resoplido que mesa lo indescifrable distingues que los cobardes temen a la verdad y que los malos tan solo son ignorantes. 3. La continuidad absoluta. Retorna, sin embargo, hacia el iniciático origen de tu ser resplandeciéndose. En cada secreto latido que tus sueños llevan incrustándose en el infinito alumbramiento de las estrellas, que como un viaje en un tren fantasma nos vislumbran yendo allí en medio de ellas. Cuando es honesto recordar que es y hoy y siempre quien eres, yaciéndote uno solo, con todos esos infinitos sueños, porque de todo lo que es el universo absoluto, lo que está detrás de todo lo que es. Cuando todo se da y es y fluye, es la entera devoción del universo, lo que hay y es y está iluminándose en todo lo que es. Como el salto de un pez, como el emerger de algunas perdidas flamas, como la religazón de las hojas con sus propios testamentos evanescentes, porque cada cosa que es en la continuidad del universo absoluto. 4. Somos su flujo solar. Somos lo que impera en el flujo solar de la vida y que se extiende entre los árboles desterrados, y como el abrir de los ojos de los humos que nos aprisionan el vernos, todos juntos avanzando como una única flota que abre su manto solar,
para entablar su diálogo entre la tierra y el cielo y expandir su flujo solar entre el sueño que abrió los borrosos libros que estaban allá en los oriundos abrazos de la vida. Porque esto no es sobrevivir entre la penumbra ni acaso atrincherarnos allí donde escondemos lo que más apreciamos. De entre tú y tú se nos dan vueltas las superficies que nos dejan ver cómo es el abrazo que la vida nos extiende. ¿Viviría abrazado a ti? Sí, por toda la eternidad, así tal cual como la vida vive en nosotros y que persevera en cada uno de los destellos de tu ahora, ya que por toda la eternidad el flujo solar de la vida vio abrazado en lo más profundo de nosotros. Sí, por toda la eternidad. Cinco. Cuando arraigados, concebido el arraigo del descubrimiento de los bosques, posterior de todas las náuseas de las embestidas lagunas ya aparejadas, crecer entonces, porque aquí hay un ramo de flores que encontrará siempre la persistencia de tu memoria, y aunque frágil sea la tierra nueva a la vista, ¿qué importa? Porque el hacer de todo lo que se pliega y gira hacia la más transversal coronación del amor como lo más alto, solo se da sensibilizándose en la historia de un día en el evangelio de la luz oscura. Solamente ser, ser para siempre ser, ser pero para siempre, ser en el abismo en que la invisible flor transversal ha de profundizar sus raíces que nos indicarán hasta dónde volver los ojos de las almas vuestras, apareándose con lo más transversal del ser que va consumiéndonos. Seis. El faro de las transformaciones. Descartas el que existan mistificaciones para los que pongan con toda su fe las suelas de su experiencia ante los faros de las transformaciones. Es que lo que nadie ni nadie te pueden comprender, eso recorre el mar y se sumerge en el mar, y como el mar nunca puede salir de sí, sino solo murmurar que se siente amarrado a las transformaciones del soplo que se lleva en su carruaje a los halos impermutables que no encuentran la fortuita explicación de toda la travesía, de los halos trabados que te apartan y te llevan junto con todos directo al faro de las transformaciones, que se llevan a tu más profunda lágrima trizada, culminando en marejadas desplomadas ante el faro de las transformaciones, en que las superficies rocosas son todas por fin dejadas en el paso y en el peso de la muerte perenne, transformándote. Siete. Precedidos por la fuente, entro a los ojos del aire, como a los ojos del aire entran los pájaros. Como la señal del fuego celeste que nadie encuentra, tú me encontraste y me llevaste hacia ti, allí, hacia la fuente eterna, en la plenitud del fuego celeste, en donde estás tú. Y es el amor lo que existió antes de que todo existiera, y eres la portadora del fuego celeste que llevas en tu silencio, el silencio de las partidas que se rinden ante las señales del fuego celeste en donde me encontraste. Y los árboles abrieron su corazón al vernos, y como también abrieron su corazón al vernos los nevados destinos de las aves, listas para partir hacia donde tú estás, en donde tú y yo permanecemos, allí,
en el consentimiento de todas las criaturas deslumbradas junto a nosotros, la esencia que día tras día nos fuimos llevando por las más infructuosas corrientes y marejadas de tantos y tantos tiempos, y llegamos así a la fuente eterna del amor del fuego celeste, y que existe antes de que todo existiera, y que existe después de que todo deje de existir, y tú y yo entonces sigamos amándonos allí, trascendiendo lo que todos en este planeta hagan, antes de que se maten y de que se destruyan, sin antes haber comprendido a la fuente de todas tus señales. Los trances de la aurora. Y vendrán abrazadas entonces por los trances de la aurora las palabras, todas las palabras vendrán con nosotros y vendrán abrazadas por todos los trances de la aurora. Robustecidos vendremos con la aurora en la que los trances vendrán y que ya vienen, y como ya vendrá la primavera, y por última y por primera vez, todas y cada una de todas las palabras vendrán abrazadas por todos los trances de la aurora. Y como yo fui hacia ti, iré robustecido por los trances de la aurora, y como tú has venido hacia mí, vendrás robustecida por los trances de la aurora, y allí se hablarán todos los paisajes que callaron llorando para huir finalmente a las infinidades de las palabras, todas las palabras abrazadas por los trances de la aurora, en que todas las cosas suben y suben y empapándose y empapándonos con el nuevo tono del mundo atravesado por todos los trances de la aurora. Y así como también ya la primavera vendrá, y tú y yo nos hagamos una sola alma, en que la rebelión de las mariposas empape al mundo, así al mundo entero, para atravesarlo y dejarlo empapado por los trances todos, los de la aurora irrenunciable. Con este poema finalizo. La transparencia humanitaria. Las ruinas se reconstruyen desde la ebriedad de la aturdida transparencia, antecediéndonos todos los nacientes asombros, porque el extrañamiento precede al asombro ante las ruinas reconstruidas. Y es perplejo presenciar ahí como los timoneles del alma, entre sus comulgantes vegetaciones, urdidas de sangre y de cielo y de agua, apenas son un solo timón agrupado que perplejo va quedándose al ver por qué fracturadas aún las manos del cielo, todavía en tiempos como estos, pueden escribirnos lo inapagable de la ebria reconstrucción de las ruinas en las aturdidas cartografías de la transparencia, sabiendo entonces que en el lenguaje no cabe timoneando en el desaliento entero del mundo, y ni en sus tormentos y ni en sus éxtasis no puede caber, porque lo secreto en lo oculto está en todas partes. Eso es lo que subyace, o sí, a todas las intersectadas partes de las absurdas capillas, galopando al más allá de las heladas recurrencias de nuestros duendes, hacia lo que duerme en el ardid del fondo del hombre. Y al ver por qué aquello lo reconstruye todo y labrado por las fracturadas manos del cielo, bebiendo de las copas que guardan todas las supersticiones, de los fenómenos irreemplazables que se nutren, obedeciéndolos todos anabasis del mundo físico, encamándose y en viceversa con el mundo metafísico. Porque el espíritu no cabe en ninguno de los cuerpos existentes, ni en los terrenos ni en los celestes cuerpos no cabe.
pero no aún así, en una sola lágrima humanitaria, solo en su transparencia humanitaria, cabe ir desbordándose, y con todo el dolor y con todo el amor de las cosas despertándonos, de toda vertiginosa exhibición, de cada señalada época somnolencia. Muchas gracias. En eso pensando, que es como una hilación entre texto y texto. Por ejemplo, la primera sección del poema eran 8. Cada dos poemas pertenecían a un libro en específico. Entonces cada libro seguía el uno al otro. Y ahí viene al caso lo que tú dices. Entonces hay como una continuación en la intensificación del poema en sí mismo. O sea, los primeros eran un poco más, Claro. había una contención, un resguardo en no desfocarse en tantas palabras, ni en sola, ¿cómo decirlo? En resguardar que esa energía profunda y tan exaltante quede en unas pocas palabras, mientras que al avanzar eso se iba liberando y las palabras se van abriendo y van desbordando el poema mismo. Más evolucionada. Sí. Eso, no sé si hay algún otro comentario. Muchas gracias. Eso. Sí. Tenemos a Patricio y a Marcelo. Sí, les doy la oportunidad con todo mi corazón, con toda mi alma, para que lean y compartan sus cosas en esta ocasión. ¿Sí? Bueno. Hermano. Mi nombre es Marcelo. Gratitud a todos por estar acá. Saludos. Lo que les voy a dar, le pusimos un nombre con algunos seres. Se llama UNES. Se unen las galaxias y Sudamérica respira. Con tus dos pulmones limpios te columpias en la lira asimétrica, atómicamente perfecta. Anónimas almas anhelan respuestas y las encuentran. Eso. Muchas gracias.